viva frente a todo lo que se pueda aprender en ese campo de la electricidad. Con muchas ganas de aprender. Listo, hombre. Igualmente, como le decía a Julian y a los demás compañeros, la idea es esa, complementar el conocimiento de la experiencia y de la teoría. Entonces, yo les tengo preparado para hoy una presentación, unas diapositivas, las voy a presentar y cualquier duda que ustedes tengan, abren el micrófono y las explicamos, ¿listo? Las resolvemos. Como les decía, em, pues ya hemos tenido dos clases, entonces ustedes tienen que ir a revisar esos enlaces, ir a revisar esas clases, ir a revisar el programa para que se pongan al corriente y podamos todos continuar en el mismo hilo. Entonces voy a presentar. ¿Me confirman si ven mi pantalla, porfa? Sí, sí, señor, ya sé. Sí, señor. Listo, gracias. Bueno, y vamos a continuar con el tema que estábamos revisando la clase pasada. Estábamos hablando de cómo se hace un diseño, no solamente en la parte eléctrica, sino cualquier diseño que nosotros tengamos, cualquier emprendimiento, cualquier microproyecto que de pronto tengamos en la casa, cualquier idea que queramos resolver, cualquier idea de negocio, estaba relacionada con esto. Era como un abrebocas para tener más o menos una noción de estos conceptos de diseño. Entonces hoy nos vamos a meter un poco ya más en la parte eléctrica, que es lo que nos compete a nosotros. Entonces vamos a empezar con la presentación. Decimos que el diseño de las instalaciones eléctricas en términos generales vienen dados principalmente por el tipo de carga que se requiere alimentar y son los siguientes. Tenemos requerimientos de la fuente de potencia, confiabilidad del suministro y requerimientos de la calidad de la energía. Estos son los tres primeros conceptos que tenemos que tener claros al iniciar un diseño de una instalación eléctrica. Existen requerimientos específicos tales como manejo de armónicos originados por máquinas, variadores de velocidad, UPS, luminarias y en general por cargas no lineales. También existen requerimientos de seguridad física como subestaciones aisladas, cuartos de motores, cuartos de baterías, áreas clasificadas como peligrosas por el tipo de material que se maneja. Entonces acá en el primer párrafo encontramos algunos conceptos, algunas palabras claves, tales como armónicos, tales como cargas no lineales. Entonces me gustaría escucharlos si tenemos claros esos conceptos, si habíamos escuchado, si los hemos trabajado en alguna parte de sus trabajos o es necesario hacer una breve explicación de eso. Julian, por ejemplo, tiene claro que es una carga no lineal, un armónico. Pues en cuanto al manejo de la electricidad, como van ondas, no ondas senoidales, pues estos son lo que generan los armónicos, las diferencias de voltajes. Sí, señor. En las cargas no lineales, entiendo por cargas no lineales, las que también están inyectando al sistema o están generando como una estabilidad.
Ok, listo, ya vamos a mirar en detalle un poquito eso. Listo, gracias, Julián. Omri, Profe, en mi caso, pues no tengo claro, no tengo conocimiento sobre los términos armónicos y cargas no lineales. Agradecería la explicación. listo, sí, señor. ¿Alguien más? De pronto, Alejandra, Alexander, ¿tenemos claros esos conceptos? ¿Ya los habíamos escuchado en algún lado? ¿O es la primera vez que Es abordamos la eso? primera vez, profe. Listo, entonces ya vamos a explicar brevemente eso. Alex, Walter, Profe, yo creo que sí vale la pena explicar esos conceptos. listo. Entonces, podemos abordar este tema de los armónicos teniendo claro primero que, que hay una diferencia entre la corriente directa y la corriente em, alterna. Cuando trabajamos en corriente alterna, trabajamos más que todo circuitos trifásicos. No vamos a ahondar mucho en la matemática de esto porque es un poco compleja. Solamente vamos a tratar de explicar con palabras más o menos la idea de lo que es una onda sinusoidal, lo que decía Julian. Em, entonces vemos que la corriente directa siempre es constante en el tiempo. ¿Qué es una fuente de corriente directa? Una pila, una batería, un, un, un generador de corriente directa. Esos son fuentes de energía directa. La mayoría de las instalaciones que nosotros estamos utilizando, tanto en la casa como en la industria, son alimentadas por fuentes de corriente alterna. ¿Qué quiere decir esto? Que esta tensión, que esta corriente es variable en el tiempo. Entonces esa corriente, esa tensión tiene una forma sinusoidal, tiene una forma preestablecida que ya está otorgando la fuente, y entonces al encontrarse con las cargas no lineales son aquellas que, que nos van a generar armónicos. ¿Cuáles son esas cargas? Todo lo que tenga que ver con electrónica o electrónica de potencia. Entonces los computadores, las UPS, los variadores de velocidad, algunas luminarias, ellas generan unos armónicos. Ellas generan armónicos lo podríamos hacer una analogía como un ruido. Ellos generan un ruido que luego se retorna a la red y es perjudicial para las demás cargas que están conectadas a esa misma red. Entonces, para eso, pues existen unos equipos que disminuyen ese ruido y mitigan ese daño que puede ocasionar a los otros equipos. Es más o menos eso. Entonces, no vamos a ahondar mucho en esa parte, pero sí, de todas formas, hay que tenerlo claro eh, para de pronto cuando estemos leyendo el RETIE, cuando estemos leyendo la norma, cuando leamos esa parte, entonces no sea algo extraño para nosotros. No sé si hay alguna pregunta, si quedó más o menos claro. Este concepto, pues llevarlo. Sí, sí, Julián, siga. No, no, sí, es que lo que decía, sí, que el concepto es grande. Sí, el tema de armónico es un concepto pues, que abarca mucho, pero pues así resumidamente, pues para mí sí quedó más claro el Listo, tema. listo, gracias. Lo que les digo, esto para analizar es un poquito complejo porque hay que tener algún conocimiento ya más profundo en la parte matemática, pero así a grosso modo podemos decir que es un ruido, ya, es un ruido que está generando algún tipo de cargas, en este caso las cargas no lineales. Entonces es un ruido que se sube a la red y es un ruido que no queremos que exista y es un ruido que se puede mitigar. Esa es más o menos la idea.
Acá en el segundo párrafo también vemos algo de la seguridad física, como subestaciones aisladas, cuartos de motores, cuartos de baterías, áreas clasificadas como peligrosas por el tipo de material que se maneja. Acá entonces esto sí ya es más intuitivo, ya es más visible, porque cuando hablamos de seguridad física, hablamos de cosas como la humedad, como el calor, como el polvo. Entonces, son equipos que tienen que estar bien protegidos ante cualquier inclemencia del ambiente. Entonces ya es más intuitivo de entender. Continuamos viendo el tema del diseño. Entonces se puede resumir los criterios en los siguientes ítems. Entonces tenemos seguridad, confiabilidad, simplicidad en la operación, costos, calidad de la tensión o voltaje, mantenimiento y flexibilidad. Cuando hablamos en la parte de seguridad, hablamos en general de la seguridad tanto del equipo como de las personas que están operando los equipos eléctricos o las instalaciones eléctricas. Alexander, sí. ¿Un panel solar es DC? Sí, señor. ¿Es pregunta o es una afirmación, Alex? El tema del panel solar es algo complejo porque él capta la energía del sol en forma de fotones. Entonces llega al panel, eh, se genera una diferencia de potencial y luego se almacena en unas baterías en forma de corriente directa. Después hay un oscilador que convierte esa energía directa en energía alterna. Ah, sí, señor. Una fuente de corriente continua, los paneles solares. Sí, señor, tienes razón. Listo, tranquilo, Alex, no importa. Entonces les contaba que la parte de la seguridad es tanto de los equipos como de las personas. Tenemos acá en el segundo ítem la confiabilidad, la cual la entendemos como qué tan confiable es ese equipo para soportar alguna inclemencia o a cualquier altercado que pueda ocurrir a través del tiempo. Es decir, por ejemplo, en una fábrica, de pronto esa fábrica está conectada a la red de la ciudad y en algún momento hay una suspensión, hay un apagón de energía, entonces esas máquinas no pueden parar ante ese apagón porque pues sería una pérdida material, una pérdida eh, que implicaría costos económicos. Entonces esa planta tiene que tener em, como un plan B, como un sustento ante esas emergencias, en donde automáticamente se suspende el servicio de la ciudad. Entonces entren a operar las UPS, entren a operar las plantas propias que pueda tener esa fábrica, y entonces ese sería como el término de confiabilidad. Entonces una confiabilidad alta implica también una alta inversión, una alto gasto económico para que esa confiabilidad tenga un porcentaje aceptable, un porcentaje bueno. Si de pronto alguna fábrica, alguna empresa decide no invertir tanto presupuesto en la confiabilidad, pues ahí tendría que hacer un análisis de si le es rentable o no. Pongo un ejemplo, de pronto una máquina que esté haciendo fabricación de cualquier producto, por ejemplo una gaseosa. Están haciendo su gaseosa, van en la mitad del proceso, de pronto en la parte de la ponimalta que hacen un proceso que convierten la malta en ya como en un líquido, como en una sopa antes de embotellarla. Entonces
en ese momento que haya una suspensión de energía, les va a costar perder ese material, perder ese producto. Entonces ahí tendrían que mirar cuánto es la confiabilidad que tenemos del suministro energético de la ciudad y cuál es la confiabilidad de mi propio suministro que yo pueda tener para esos inconvenientes, para esos altercados que pueda tener. El tercer ítem, hablamos de la simplicidad en la operación. Esto se refiere también a ir como modernizando, a ir como a la vanguardia de la tecnología, donde no haya de pronto redundancia en los equipos, donde no sobren de pronto cosas que estén haciendo la misma función, cables sueltos, equipos de sobra, sino tratemos de tener siempre las cosas eh, en lo posible muy ordenadas y muy, muy estructuradas, es la palabra, muy estructuradas para poder tener una operación satisfactoria. El tema de los costos. El tema de los costos entonces involucra todos los ítems que tenemos ahí, el ítem de la seguridad, de la confiabilidad, de la simplicidad, todo está incluido ahí. Entonces, lo que hablábamos anteriormente, eh, el tema de cuando yo voy a hacer un diseño cualquiera que fuere, tengo que tener en cuenta la parte económica, la parte de los costos. Si ese proyecto que yo tengo es viable económicamente. El siguiente ítem tiene que ver con la calidad de tensión o voltaje. Esto hace referencia también a lo que hablábamos anteriormente de los armónicos y las cargas no lineales. Cuando tenemos esas máquinas, esos equipos que generan esos ruidos, entonces esto va a generar en los demás equipos, en los demás procesos, va a generar inconvenientes porque la calidad de la atención pues se va a alterar. En el caso de, digamos, en una empresa donde hayan muchos motores eléctricos, estos motores eléctricos, si nos remitimos un poquito a la teoría electromagnética, estos equipos son cargas inductivas, o sea, son bobinas. ¿Qué es una bobina? Una bobina es un enrollamiento de alambre en un núcleo de hierro. Estas cargas inductivas generan ya no los armónicos, ya no ese ruido, sino generan es un desplazamiento de la onda. Un desplazamiento en el tiempo generan un retraso o un adelanto en el caso de las cargas capacitivas, pero mayormente vemos que en la mayoría de las empresas tenemos cargas inductivas. Estas cargas inductivas generan un desplazamiento de la onda y alteran la calidad de la tensión. O sea, nosotros estamos alterando la red externa, la red que nos alimenta, y esto genera penalizaciones que si no son corregidas hay un rango de tolerancia que si superamos ese rango de tolerancia tenemos que pagar unas multas a la empresa suministradora de energía. Entonces eh, hay que tener en cuenta mucho esa parte de filtrar tanto los armónicos como corregir el factor de potencia de las cargas inductivas. Eso es el daño que podríamos hacer nosotros como usuarios de la red. Pero la red también tiene la responsabilidad de entregarnos una buena calidad de tensión. De pronto hay equipos que tienen un rango de tolerancia donde puede tener un porcentaje del 10%, más o menos hacia arriba o hacia abajo, en la calidad de la tensión. Es decir, si estoy recibiendo una tensión de 440 voltios,
Entonces podría tener hacia arriba un 10% de error o hacia abajo un 10% y mis equipos no sufrirían ningún daño porque mis equipos son de pronto tolerantes a eso. Hay algunos equipos que sí son muy estrictos en esa parte, que no aguantan ni siquiera un 1% de error. Entonces ya me toca a mí eh, como administrador de ese equipo, como operador de ese equipo, eh, ponerle, ponerle ciertos filtros, ciertos reguladores de tensión para que no sufran ningún daño. Entonces eso ya sería un costo que yo debería asumir. Entonces tengo que tener un conocimiento de cuál es el equipo que yo voy a conectar, cuáles son los requerimientos para no ir a tener una catástrofe económica más que todo, porque un equipo de esos puede valer cuántos millones de pesos. Entonces, estamos hablando de equipos costosos. Un ejemplo de esos equipos son los equipos hospitalarios, los equipos médicos. Esos equipos como los ventiladores artificiales, como los equipos que tenemos en las UCIs, esos equipos son muy susceptibles a los cambios de tensión. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. En el RETIE y en la NTC 2050 hay unos capítulos especializados en donde nos detallan cada parámetro que debemos tener en cuenta para las instalaciones de ese tipo. Entonces hay diferentes tipos de instalaciones en donde tenemos que tener en cuenta ciertas particularidades, ciertos cuidados, siempre rigiéndonos a la norma y en pro siempre de la seguridad y de mantener tanto los equipos y como la vida de los operarios en óptimas condiciones. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí con el tema de los armónicos, del factor de potencia, de la susceptibilidad de la tensión. ¿Algún comentario? ¿Algo adicional que alguien quiera aportar? Listo, continuamos. Lo que les decía, entonces existen requerimientos específicos tales como manejo de armónicos originados por máquinas, variadores de velocidad, UPS luminarias y en general por cargas no lineales. Entonces acá ya entramos a una parte donde hablamos ya de la administración y supervisión de proyectos. Entonces nosotros como administradores, como supervisores, tenemos que tener algunas de estas claves siempre en mente, siempre presentes para desarrollar el diseño de nuestro proyecto. Entonces vamos a tener unas especificaciones, un costo, un tiempo y una legislación. Entonces en las especificaciones es lo que les estaba comentando de mirar cuál es mi tipo de actividad económica que yo voy a realizar, cuáles son los equipos que yo voy a montar, cuál es la instalación que yo voy a hacer, si es una instalación residencial, si es una instalación industrial. Entonces tengo que tener esas especificaciones claras. En el caso de yo hacer una instalación residencial, tengo que tener ciertos criterios que también pues están en la norma, los vamos a revisar más adelante un poco más detallado, pero por ahora eh, estamos mirando a grosso modo cómo sería la diferencia entre una instalación industrial, una instalación residencial. En las industriales diferentes tipos de actividades económicas, también en la parte civil, de pronto en las obras de minería, en las obras petrolíferas, de pronto en los campos eólicos, en los parques solares. Siempre para todas este tipo de instalaciones hay legislaciones y hay normas que debemos cumplir.
El tema de los costos, pues ya lo tratamos ahí a grosso modo, eh, que incluye tanto el diseño como la operación, el mantenimiento de toda nuestra instalación eléctrica que nosotros vayamos a desarrollar. La parte del tiempo también es importante, tratar de mantenernos dentro del cronograma que tengamos presupuestado para hacer la instalación. Y la parte de la legislación, entonces tenemos diferentes normas para los diferentes diseños que tengamos. Entonces tenemos, eso lo habíamos tratado en las clases pasadas, tenemos el RETIE, el RETILAB, el RETIQ, el NTC 2050. Todas estas normas tenemos que conocerlas, tenemos que interpretarlas para no ir a cometer de pronto alguna falla, bien sea intencionada o no intencionada. Entonces, conocer la legislación es una parte muy importante para no tener ningún problema legal. Aspectos básicos para observar en el diseño. Entonces tenemos aspectos normativos, tenemos los aspectos técnicos, dictámenes de inspección y legislación. Entonces lo que estábamos hablando anteriormente, siempre remitirnos a las normas, remitirnos a los códigos para no incurrir en fallas, ya sea accidentales o de pronto por el desconocimiento de la norma. Ya en la parte administrativa y, y en la supervisión de proyectos, existen instituciones dedicadas a la formación de ingenieros o profesionales en la especialidad de manejo de proyectos y otorgan una certificación PMP, esa es una certificación internacional de la idoneidad del profesional en la dirección de proyectos. Es usual que los clientes o las empresas pidan dicha certificación. Algunas universidades también tienen programas de especialización, maestrías y doctorados en dirección de proyectos. Entonces esto aplica no solamente para las instalaciones eléctricas, sino como lo hablábamos en en las clases pasadas, para cualquier tipo de proyecto que nosotros tengamos en mente, que nosotros estemos desarrollando o que hagamos parte de un equipo de desarrollo. Entonces siempre hay que tener en cuenta que debe haber un líder, tiene que haber un director. Este director tiene que conocer tanto la parte técnica como la parte legislativa, la parte administrativa, la parte económica, para poder hacer una delegación, para poder hacer un buen equipo de trabajo y llegar a buen término los proyectos que se estén desarrollando. Entonces acá dice que el corazón de un proyecto está compuesto de especificaciones, costos y tiempos. Desde luego estos aspectos están relacionados con la satisfacción de las expectativas de los socios, la comunidad y el respeto al medio ambiente y al Estado de Derecho vigente donde se ejecuta el proyecto, es decir, la legislación. Entonces acá volvemos y hacemos hincapié en la parte de la legislación. Entonces es siempre vital, sea cual sea el proyecto que estemos desarrollando, revisar bien los códigos para no ir a infringir la ley, para no causar daños de pronto a nuestros empleados, causar daño de pronto a terceros, causarnos daños a nosotros mismos, o como lo dice acá también al medio ambiente. Entonces es importante tener eso presente. Más ahora que para el 2050 hay a nivel mundial unas expectativas eh, de llegar al carbono cero. Entonces todos los países tienen un compromiso de tratar de eliminar sus emisiones de dióxido de carbono, de monóxido de carbono. Entonces ahorita todos los códigos, todas las normas están enfocadas hacia ese fin. Entonces, pues obviamente Colombia no es la excepción. Colombia también está trabajando mucho en ese tema de las energías limpias
Entonces, toda esta normativa ahorita está dirigida hacia ese fin. Acá hablamos también de los costos y los tiempos. Obviamente sabemos que cualquier cosa, cualquier proyecto que nosotros vayamos a hacer es pues con fines lucrativos. La mayoría, el 90% diría yo, el 99, 95%. Entonces hay que tener satisfacer las expectativas que puedan tener nuestros asociados. Esa persona líder tiene que rendir cuentas, tiene que rendir informes. Entonces eh, es por eso que es muy importante tener ese concepto claro de la parte administrativa. Así nosotros no vayamos a ser el administrador, el líder del equipo, tenemos que saber estas cosas porque es importante cómo se está manejando el proyecto. Acá ya nos metemos un poquito más a la parte de las herramientas informáticas para desarrollar esa administración y esa supervisión. Entonces no, acá simplemente las estamos nombrando, no las vamos a utilizar, de pronto las tenemos ahí en cuenta, pero no vamos a profundizar en ellas porque pues no nos compete tanto. La competencia de nosotros es más que todo el conocimiento de las normas, pero ya más que todo en la parte técnica. Eso es lo que nos involucra en este curso. Entonces más adelante ya vamos a ver con detalle todo esto, pero ya visto desde la parte de la norma técnica, desde el RETIE y desde la NTC 2050. Entonces, no, esto es como simplemente una visión un poquito más amplia que debemos conocer, pero no nos compete a profundidad. Acá entonces explicamos la delegación como parte de la administración. Entonces volvemos a lo mismo. Entonces, nosotros como vamos a ser parte de un equipo, vamos a trabajar en comunidad, no vamos a trabajar solos, entonces tenemos que ver esta parte de la delegación. Entonces, si estamos haciendo desde el punto de vista del líder o si estamos viendo la situación desde el punto de vista que somos nosotros los que estamos siendo liderados. Entonces voy a leer este párrafo textualmente y miramos a ver qué podemos extraer de ahí. Dice, dado que una persona no puede estar en todas las jugadas, entre comillas, de un proyecto, como se dice popularmente, es necesario delegar en otras personas la supervisión de partes específicas de un proyecto, para lo cual se debe proceder con bastante cuidado a seleccionar aquellas personas que van a colaborar en la supervisión, precisar el alcance de la delegación y establecer un buen sistema de comunicaciones para que la información fluya bien y oportunamente y hacer seguimiento periódico a las personas delegadas. Entonces acá encontramos palabras claves, conceptos importantes como lo son delegar, supervisión, y oportunamente, me parece a mí que son las palabras claves que podemos extraer de ahí. Entonces, la delegación, como lo habíamos tratado en las clases pasadas, es encontrar la persona idónea para hacer cierta actividad. Esa persona tiene que tener un conocimiento ya específico, un conocimiento puntual, donde el líder no puede sobrepasar esos, no, ¿cómo decirlo? O sea, no puede exigir más de lo que esa persona pueda dar desde su conocimiento. Es decir, si esa persona está encargada de la parte técnica, tratar de que solamente se ocupe de su parte técnica. Yo como líder tengo que supervisarlo, tengo que apoyarlo, tengo que escucharlo, tenemos que tener una comunicación asertiva, tenemos que tener un buen diálogo de lo que estamos haciendo, de cuál es el alcance de mi trabajo, de cuál es el alcance del proyecto, de cuál es el alcance del tiempo, para que no hayan como esos inconvenientes a la hora de la comunicación.
Entonces, es muy importante esa persona, ese administrador, saber delegar bien las funciones de los demás miembros del equipo para que no ocurran tipos de inconvenientes de pronto por la impericia de pronto, por la no conocimiento de algún procedimiento. Entonces es importante siempre esa parte de la delegación. Tanto como el líder que esté delegando las funciones como el delegado tienen que cumplir su rol de una manera que fluya para el bien común del desarrollo del proyecto. Entonces acá lo que acabo de decir está un poquito ya más estructurado. Entonces sería seleccionar una persona, precisar el alcance de la delegación, supervisar y apoyar, y seguimiento y comunicación. Entonces esos son como las claves para que haya un buen entendimiento entre el delegado y aquella persona que esté cumpliendo con la función. Entonces acá es como un resumen de lo que acabamos de hablar, de lo que acabé de contarles. Entonces dice, una vez hecha la delegación del trabajo, es absolutamente necesario hacer una supervisión, apoyo y comunicación con la persona y seguimiento a los asuntos delegados para que se cumplan los objetivos deseados con la delegación. Si la delegación no se supervisa ni se hace seguimiento, se sale de control y fracasa. Entonces siempre hay que tener muy en cuenta esas tres palabras: supervisión, apoyo y comunicación. Acá les preparé unas clases de proyectos. Vamos a mirar algo de los proyectos en el área de las petrolíferas, de la minería, de instalaciones fotovoltaicas, parques eólicos. Y también vamos a revisar algo de las instalaciones hospitalarias. Entonces, acá ya tengo un inconveniente con la caducidad de la llamada. Nos quedan 10 minutos. Entonces son las 10:50. Ahorita a las 11 podemos retomar. Vamos a tomar 10 minutos de descanso. A las 11 en punto. Entonces nos vemos nuevamente. Les voy a enviar un nuevo link por el correo y por el WhatsApp. Entonces a las 11 ustedes ingresan por ese nuevo link y continuamos con la presentación. Miramos el tema de la tarea, miramos el tema de las calificaciones, miramos a ver si alguien ha tenido algún inconveniente con el tema de los canales de comunicación y charlamos un rato. Entonces voy a suspender la llamada y nos vemos a las 11. Bravo, gracias. Listo, con gusto. Bueno, aprovechemos este tiempo para mirar lo de la parte de la tarea, mientras se conectan los compañeros que hacen falta, eh, para que me cuenten a ver cómo les ha ido, si les ha parecido muy difícil, si ya la revisaron, si no la han revisado. Walter, ¿cómo le ha ido con la parte de la tarea? Profe, la verdad no la he revisado. Yo creo que esta tarde reviso esa tarea. Listo, habíamos puesto un plazo hasta mañana, entonces es algo muy sencillo. Ahí les dejé una plantilla, les dejé un ejemplo. Entonces simplemente es ir a revisar ese ejemplo, revisar la diapositiva de la clase pasada, de la clase antepasada, y realizar el nuevo proyecto que ustedes tengan. Alex, ¿cómo le ha ido con la tarea? Listo, Alex. La idea es que si tiene algún inconveniente, alguna inquietud, alguna duda, entonces la podamos tratar ahí por el WhatsApp.
Alejandra, ¿cómo te ha ido con la tarea? Bien, profe, esta tarde la voy a realizar. Listo. Es algo muy cortico. No estamos pidiendo pues el super trabajo, el super ensayo, sino es algo, no es tanto como una tarea, sino es como un ejercicio. Entonces, para que tampoco nos estresemos con eso y tratar de pues seguir ahí el ejemplo en la plantilla que les dejé. Perdón, profe, esa Señor. plantilla, bueno, esa tarea se encuentra en donde, por lo que pues, Su merced entra al Classroom y ahí hay donde dice tarea. Usted entra y dice tarea uno y ahí dice ejemplo de tarea. Entonces usted va, lee ese documento y hace lo mismo de pronto con un proyecto que usted tenga en su trabajo, con un proyecto que tenga en mente para futuro, de pronto también con un proyecto hipotético que usted tenga, que haya visto, que se le ocurra en el momento. Entonces lo puede implementar. También puede ser un caso social, no puede ser únicamente relacionado con la electricidad, sino pues la idea es que tengamos en mente cuál es la estructura de un diseño, bien sea eléctrico, bien sea para fabricar una máquina, bien sea para la remodelación de una obra civil, la remodelación de una casa, la remodelación de un carro puede ser, la reestructuración de un carro, el remodelamiento de cualquier cosa. O algún producto nuevo que usted quiera tenga en mente. Bien, puede ser tangible o intangible. De pronto la creación de un software, eh, de alguna herramienta informática, no sé, lo que se le ocurra de cualquier idea que tenga. Hipotética, real, de algún ejemplo que haya visto, cualquier cosa. Listo, entonces vamos a continuar con listo, la... listo. Señor, Listo, vale, yo reviso entonces listo. Entonces vamos a continuar con la diapositiva. Ya nos quedan tres transparencias, cuatro, entonces las vamos a explicar rápidamente. Entonces cualquier cosa, abren el micrófono y hacemos la intervención pertinente. Entonces, como les contaba anteriormente, tenemos diferentes clases de proyectos. Por ejemplo, acá en Colombia tenemos muchos proyectos en la parte de la minería, en la parte de las petroleras. Como les decía, ya estamos tratando ¿Profe, estás compartiendo pantalla? Sí, ¿no la ves? No, señor. Perdón, no es que no la estaba compartiendo. ¿Me confirmas ahí, porfa? Ahora sí. Listo, gracias. Bueno, lo que les decía, tenemos diferentes clases de proyectos. Proyectos acá en Colombia, pues tenemos muchos pozos, pero pues eso ya estamos tratando como de buscarle una alternativa a ese tipo de energía, buscando alternativas limpias. Colombia pues no está exento del proyecto que hay a nivel mundial de las emisiones cero para el 2050. Entonces se han venido realizando algunos proyectos acá, eh, como los parques solares, los parques eólicos, la generación con biomasa, mm, la generación de energía con hidrógeno. Entonces hay muchos proyectos que quieren sustituir la parte del petróleo y la minería. Pues todavía no estamos, eh, todavía dependemos del petróleo y del carbón. Entonces es importante mirar cómo funcionan esas industrias. Entonces, la industria petrolera y la minera tienen ciertos requerimientos muy particulares cuando se especifican sus proyectos desde el punto de vista de los requerimientos de los equipos, materiales, procedimientos y mano de obra del área de la electricidad. Entonces, como ustedes ya pueden estar infiriendo, concluyendo, no existe una norma
general para todo tipo de instalaciones eléctricas, sino que cada sector, cada industria tiene particularidades, tiene especificaciones que pues nosotros, si estamos metidos en alguna actividad de estas, pues tenemos que conocer. Entonces, como todos no estamos inmersos en la misma industria, entonces tendríamos que ir a revisar las particularidades que nos competen a nosotros, porque es difícil pues especializarse en todo. Entonces es importante que nosotros hagamos hincapié, que hagamos énfasis en lo que nos compete a nosotros. Todo eso pues obviamente está en el RETIE, en el RETILab, en la NTC 2050. Siempre son como las guías que nosotros tenemos que cumplir, como la Biblia del electricista. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta esas características propias de cada industria y revisarlas al detalle. Lo que le contaba anteriormente, tenemos también los proyectos en el área hospitalaria. Entonces, en el área hospitalaria hay unas características especiales respecto a los equipos, materiales y procedimientos relacionados con el área de la electricidad, de tal manera que el Código Eléctrico Colombiano le dedica una sección especial a estos proyectos. Entonces, como pueden ver, hacemos lo mismo, lo propio como hacíamos con la parte petrolera y minera. Hay unas especificaciones técnicas, hay unos requerimientos. Hay unos requerimientos que debemos cumplir que, que volviendo a lo mismo, están en la NTC y en el RETI. Otra clase de proyectos son las empresas distribuidoras de energía. Entonces también esas empresas, eh, acá en Colombia como Electricaribe, como Enel, como Codensa, tienen su reglamento, tienen también sus particularidades que ellos tienen que cumplir, tienen que rendir cuentas también basados en esas normas. Acá podemos ver también cuál es la tendencia mundial, cuál es la orientación a futuro. Hablamos de las smart grids. Estas son redes inteligentes eh, que tratan de suplir las redes tradicionales que conocemos acá en Colombia y en el mundo, en donde no tratamos de formar instalaciones independientes autosuficientes que nos contribuyan a nosotros como usuarios de la electricidad y aparte de eso también podamos en algún momento si nos excedemos en la generación de energía podamos contribuir al sistema eléctrico general, como ocurre acá de pronto en los ingenios azucareros con la caña, que ellos recolectan toda esa biomasa que generan en la producción del azúcar. Ellos generan electricidad con la biomasa para su propio consumo. Esta generación de electricidad pues supera los requerimientos que ellos tienen, entonces ellos pueden conectarse a la red, pero ya no como consumidores, sino como vendedores de electricidad. Entonces, más o menos esa es la idea del Smart Grid. Entonces, de pronto, no solamente cumplir nuestras propias necesidades, sino aportar al sistema. Entonces ahí tenemos diferentes tipos de generación. Tenemos la termovoltaica, la fotovoltaica, tenemos los parques eólicos, tenemos la generación, las tradicionales que sería la, las centrales, las de reacción de
como la que hemos visto en Japón y en Chernobyl. Esas son pues tradicionales y todavía son proyectadas a futuro. Los parques eólicos, la biomasa, entre otras. Entonces, lo que les contaba, en la actualidad existe una tendencia muy fuerte hacia las smart grids, redes inteligentes para generar y distribuir la energía eléctrica de una manera independiente y descentralizada para empresas y comunidades. Entonces, ahí tenemos dos palabras claves, que es la independencia y la descentralización. Entonces, algunos hacen unas proyecciones en el tiempo, acá hablan de 10 o 15 años, pues depende también del país, dependen también de la región. Por ejemplo, en Europa, en algunos países, por ejemplo en Holanda, ya ellos tienen casi que el 80-90% de la generación es una generación renovable, es una generación limpia. Entonces, ya ellos están como por cumplir esa meta. Más que todo ocurre en los países de Europa. Acá en América del Norte, como Estados Unidos y Suramérica, hay un poquito más de rezago. Entonces ahí ya tendríamos que hablar ya de temas no tan estrictamente técnicos, sino ya son cosas más políticas, temas de corrupción, por ejemplo en Estados Unidos, que es uno de los países que emite más gases de efecto invernadero. Ellos no van tan a la vanguardia de la tecnología de la energía limpia, sino que prefieren pagar esos impuestos al carbono o a veces pues el tema de la corrupción, el tema de tapar eso con favores políticos y desviando la atención hacia otro lado. Acá en Colombia tenemos la fortuna de ser un país con una riqueza hídrica que muy pocos países tienen. Acá la producción de energía está basada 70% en lo hídrico y 30% en las demás fuentes de energía. Todavía utilizamos mucho el carbón para suplir los racionamientos, para suplir esa, esa, esa demanda de energía cuando no tenemos el recurso del agua, que es lo que sucedió este año y lo que sucedió en el 2016, lo que ocurrió en 1996, cuando no hemos tenido deficiencia de agua, entonces ha tocado suplirla con el carbón, con las termoeléctricas. Ahorita en varias partes del país pues tenemos varios proyectos, como es el parque eólico en La Guajira. También tenemos en la parte de la costa muchos parques fotovoltaicos. Acá en Bogotá también en la parte del suministro de la energía para los buses eléctricos, también ya se está utilizando la tecnología del hidrógeno. Eso también está en desarrollo. Parece que va a haber un incremento de esa utilización de ese tipo de energía. Entonces, para tratar de reducir las emisiones. Em, Hay algunos países, digamos como Ecuador, que está rezagado en ese tema. Ecuador depende mucho de Colombia del suministro de energía eléctrica, entonces no está ni allá ni acá. Entonces hay muchos casos así en el mundo donde hay unos países que ya van a la vanguardia, van muy avanzados y otros que están rezagados en estos temas. Acá vemos algunos de los retos que tienen estas smart grids. Algunos es pues la posición de las electrificadoras, la reducción de costos de sus equipos mediante la investigación, la medición y un reto bastante importante es el desarrollo de sistemas de baterías que puedan almacenar suficiente cantidad de energía y pues la automatización. Entonces acá podemos ver diferentes temas que pues son retos como la palabra lo dice, como el enunciado lo dice.
es la posición de las electrificadoras. Entonces esto ya se va, volvemos a lo mismo, a un tema más político, a un tema más de negocio, porque pues a ninguna empresa suministradora, distribuidora, generadora le va a convenir que suceda esto, porque pues es un negocio, es su fuente de ingreso, entonces no, no podría, no tendría quien vender su producto, entonces ese es un reto que pues hay que tratar de superar. La reducción de los costos en los equipos, hay unos equipos bastante costosos, sobre todo el tema del almacenamiento de energía, siempre históricamente en en la teoría de la electricidad, siempre ha habido problemas con esa parte, con la parte del almacenamiento. Hoy en día pues ya cada vez más se ha avanzado en la tecnología, en la parte de superconductores, para facilitar el almacenamiento, para que este sea más eficaz, más eficiente, más económico, pero todavía estamos como en ese desarrollo tecnológico. Lo que les decía de las baterías y la parte de la automatización. Entonces también el tema de la electrónica de la potencia está teniendo mucha relevancia, ha tenido mucha relevancia, ya que esta electrónica de potencia pues está sustituyendo los elementos tradicionales de la electricidad, haciendo cada vez más la generación, la transmisión, la medición, la automatización más eficiente. Entonces cada vez se ven más equipos eh, que están a la vanguardia, que están a la par de la tecnología para el bien de estas Smart Grids. Entonces, todavía estamos en esa etapa de desarrollo y como decían ahí, es la predicción, dice que 10, 15 años. Esperemos a ver acá en Colombia cómo va a ser esa evolución. Acá dice como las Smart Grids como potencia inmediata. Estas no solo pueden suministrar energía para proyectos o comunidades pequeñas o medianas, sino también pueden contribuir a la regulación de un sistema generador de energía para evitar los blackouts o apagones, dado su tiempo de respuesta de milisegundos para entrar en servicio en contraste de los tiempos muy grandes de una planta térmica o planta hidráulica o nuclear. Entonces, esta es una ventaja de estas Smart Grids. El, la disminución del tiempo de respuesta, acá estamos hablando de milisegundos. Entonces todo esto tiene que ver con lo que les estaba comentando de la electrónica de la potencia, donde estos equipos son capaces de reaccionar en fracciones de segundo, comparada con una planta térmica. Por ejemplo, cuando hay un apagón, toca prenderla, toca activarla un día antes, 2 días antes, para que esa planta empiece a generar energía de forma eficiente. Entonces, lo mismo pasa con la hidráulica o la nuclear. Entonces, esos son procedimientos que llevan tiempo, que generan costos em, y que no son tan inmediatos. Entonces, esa sería otra de las ventajas de la Smart Grid, pero pues volvemos a lo mismo. Tocaría mirar cuál es el presupuesto que cada nación tiene, el plan a futuro que cada país tiene, para ver si esto es viable o no es viable. Listo, esta sería lo que les tenía para hoy. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario, alguna sugerencia acerca de lo que acabamos de hablar.
Listo, Alejandra dice que todo claro. Este curso es más que todo no es tanto enfocarse en la parte técnica, en la parte teórica de la electricidad, es más que todo abrir un poquito más la mente para tener en cuenta todos los factores que involucran el negocio de la electricidad. Entonces, como ustedes han visto, hemos tratado el tema social, el tema ambiental, el tema económico, el tema de la salud. eh, entonces es abrir la mente, tratar de interpretar la norma de la mejor manera. Ya si tenemos alguna duda puntual acerca de los reglamentos, entonces tenemos que remitirnos a él, revisarlo de una manera más detallada, con un lenguaje más técnico, con un lenguaje más específico, más particular, pero acá lo que se trata es de tener una visión amplia eh, de cómo va evolucionando el tema, el negocio de la electricidad, desde todos los puntos de vista. No sé si alguien tenga alguna pregunta. No, no, señor. Listo, Julián. Más o menos su merced tenía claro esto que acabamos de hablar del tema del diseño el tema del Pues diseño de cualquier proyecto. sí he participado en proyectos precisamente, sí, sí me han delegado, por decirlo así. Sí, señor. Pero sí, lo que dijo ahorita es tener pues como un conocimiento más amplio de lo que implica. Y no, sí está bien. Listo, Julián, gracias. Bueno, entonces nos quedaría por hablar la parte de cómo vamos a presentar la tarea, lo que les decía anteriormente. Esto ya está ahí en el Classroom. Es un ejercicio muy sencillo. No tiene que ver específicamente con la parte eléctrica. Los que estamos trabajando con la electricidad actualmente sí podemos hacer ese trabajo basado en la idea que tengamos de la electricidad. Por ejemplo, Alejandra, me contabas anoche que tenías como un montaje de unos LEDs. Puedes hacer esto mismo para que no hagas doble trabajo. Puedes hacer el trabajo que tenemos acá en instalaciones con el trabajo de ese que tenías de los LEDs. No sé si de pronto ya lo habías pensado así. No, profe, estaba pensando como en rediseñar las instalaciones eléctricas, pero solo el diseño de las luces de mi casa. Ok, listo, muy buena idea. Entonces, cualquier duda que tengas, puedes mirar ahí el contenido del problema de ejemplo que pusimos, o puedes revisar esta presentación o las grabaciones, o me escribes y miramos a ver si surge alguna duda. Listo, profe, gracias. Listo, lo mismo entonces para todos. Cualquier duda que tengamos, la vamos a socializar por el WhatsApp. Entonces voy a llamar lista. Hoy vinimos poquitos, creo que 11. Entonces voy a llamar lista y cualquier inquietud, entonces la vamos a socializar por cualquiera de los canales. Alejandra, Presente. Andrea Paola, Bernardo, Carlos Alfredo, Carol Viviana, Diana Camila, Edgardo, Edwin García, Elkin, Esteban, Héctor Mario, Hernando, Jesús Eduardo, José Alexander, Juan David, José Alexander, sí. Listo, Alex. Juan David, Luis Alberto, Luis Antonio, Luis Rafael. Presente. Listo. Luis, ¿cómo va? Cuéntenos cómo va con la tarea. ¿Ha tenido alguna dificultad, algún inconveniente, alguna duda? Bueno, profe, no la he iniciado porque está laborando. Ya este fin de semana me pongo con ello. Listo. Cualquier duda que tenga, entonces me avisa ahí por cualquiera de los canales.
Nelson Hernán, Omri. Sí, señor, presente. Listo, entonces, Omri, le recomiendo que vea la descripción del grupo de WhatsApp, ahí está toda la información. Entonces, su merced ya está en el grupo. Cualquier inconveniente que tenga, entonces me avisa y miramos a ver si lo podemos resolver. Ok, gracias. Listo, con gusto. Pedro José, Rafael Riaño, Walter Alonso. Sí, señor, presente. Listo, Walter. Cualquier duda, entonces estamos ahí en contacto. Jainer, Julián y Judith, listo. 2, 3. Bueno, entonces nos veríamos el martes. Cualquier inquietud, entonces no me comunican y tratamos de resolverlo. Entonces, buen fin de semana y que descansen, que estén bien. Hasta luego, profe, gracias. Igualmente, Listo, con muchísimas mucho gusto. gracias. Feliz tarde. Gracias. Un momento. Listo, con mucho gusto, que estén Muchas bien. gracias, profe. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego.